Con el estreno de la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte en 2011, Harry Potter se convirtió en una de las sagas más taquilleras de la historia del cine y logró algo irrepetible. Durante 10 años y a lo largo de 8 mágicas películas, esta saga se convirtió en un fenómeno de masas que creció junto a sus espectadores, acompañándolos en cada etapa de su vida hasta su adultez. Pero la historia oculta detrás de las películas que lo cambiaron todo es igual de mágica e interesante que su adaptación al cine. En este vídeo vamos a ver lo que no te contaron de Harry Potter. Desde el momento en que una joven mujer de 25 años ideó, con un momento de inspiración fenomenal en un aburrido viaje en tren, una de las franquicias más rentables del mundo, hasta cómo se hicieron las películas que cambiaron a una generación y al cine para siempre. Y por qué hoy en día parece imposible pensar en repetir semejante hazaña. Mi nombre es Sebastián y bienvenidos a mi canal. Comencemos. La historia de cómo Harry Potter arrancó como adaptación no fue precisamente en el pico de su fama, sino en el comienzo más humilde que se puede esperar. A comienzos de 1997, David Heyman, el que acabaría siendo productor de toda la saga cinematográfica, había fundado una pequeña productora principalmente para adaptar libros porque le apasionaban. Y realmente Harry Potter no era ni la primera, ni la segunda, ni la última opción, porque no existía en su mente, y en la de nadie más que Rowling y la editorial en ese momento. Harry Potter era un manuscrito entre tantos que estaban revisando para ver el potencial que tenían como historia adaptada. El manuscrito solo fue descubierto cuando una secretaria a la que le tocaba revisar los proyectos de menor perfil, Nisha Party, lo leyó y quedó fascinada con la historia. Fue ahí que Heyman decidió echarle un vistazo. Al inicio estaba escéptico, pues el título, Harry Potter y la piedra filosofal, era la cosa menos atractiva posible. Pero cuando le dijeron que trataba de un niño que iba a una escuela de magia, la idea le intrigó. Ese día, Heyman se puso a echarle un vistazo y pasó de simplemente una página a un capítulo a terminarse todo el manuscrito de una sentada. Acabó enamorado de la historia y quería producirla, pero también tenían que contactar con quien sea que haya escrito esto. Pero ese manuscrito que tan poderosamente captó su atención no venía del escritor más privilegiado o aparentemente talentoso que se pudiera imaginar, sino de una madre pobre que vivía en Edimburgo a base de ayudas estatales luego de separarse de su esposo y teniendo que afrontar la maternidad mientras se encontraba perdida en la vida. Tal vez el arte más especial y poderoso viene justamente de aquellos que más sufren, de los lugares más inesperados y recónditos, de las personas más lejanas a lo que uno consideraría como los grandes artistas. La idea surgió del momento más inesperado. En el año 1990, a sus 25 años, Rowling se encontraba viajando de Manchester a Londres. Un aburrido viaje en tren, elemento muy característico de su mundo mágico, que se había demorado bastante de las 4 horas previstas. Sola con sus pensamientos, un momento de brillante y sublime inspiración la tomó por sorpresa. Imaginó un niño delgado con gafas que descubría que era un mago. A partir de ese momento, nada pudo pararla de desarrollar todo lo posible ese mundo que de repente vino a su mente de forma tan clara y cristalina. Pero fue en su imaginación, pues no contaba con lápiz y papel para anotar tales ideas. 4 horas pasó soñando despierta y, apenas llegó a su casa, temiendo que sus ideas se escaparan, se dedicó a anotar todo lo posible. En los siguientes años se la vería inhibida en su mundo, escribiendo e imaginando la historia que cambiaría la vida de millones de niños y adolescentes, comúnmente en las cafeterías The Elephant House o el Nicholson's Coffee, que ahora son conocidos como el lugar de nacimiento de Harry Potter. Y todo esto mientras criaba a su niña. Pero no fue algo corto. En realidad, Harry Potter tardó 7 años en terminar de escribirse y publicarse, y no fueron demoras simplemente por lentitud o flojera. Durante ese tiempo planificó al detalle la estructura de los 7 libros que saldrían al público. Sabía la historia entera desde el inicio y quería tenerlo todo medido al milímetro, a diferencia de otros autores que se encuentran repentinamente con un éxito desmedido y son incapaces de finalizar sus obras por eso mismo. En el camino perdió a su madre, lo cual afectó profundamente incluso la propia obra que escribía, volviéndola más oscura. Se fue a Portugal, dio clases de inglés por las noches, mientras por las mañanas escribía el borrador de Harry Potter, se casó, tuvo una hija, el matrimonio fue mal por episodios de violencia y lo controlador por parte de su marido, y tuvo que huir con ella a Edimburgo prácticamente sin dinero. Durante esa época fue más pobre pero también más productiva que nunca. Se dedicó a terminar el primer libro en cafeterías mientras su bebé dormía. Su manuscrito fue rechazado 12 veces por toda clase de editoriales mientras vivía de ayudas estatales, hasta que un día de 1996, Barry Cunningham, de la pequeña editorial Bloomsbury, aceptó publicarlo porque a su hija de 8 años le había gustado el primer capítulo y quería más. Pero incluso entonces no había triunfado. Le pagaron un anticipo de apenas 1.500 libras por los derechos y le aconsejaron que tampoco se hagan muchas ilusiones porque los libros infantiles no suelen vender tanto como para vivir de ello. Para la publicación del primer libro ya habían pasado 7 años. Era ya 1997. Rowling había pasado de 25 a 32 años. Un punto crítico en donde uno cree que lo mejor ya ha pasado y que ya no se pueden lograr cosas grandes en la vida. Pero la convicción de esta joven madre soltera
la llevó a lugares nunca antes vistos. Los libros explotaron en popularidad. Y hay que entender que para esta época se hablaba prácticamente de la muerte de la lectura. Otros medios, como la televisión o poco a poco las computadoras, iban tomando posesión de la atención de los jóvenes. Nadie imaginaba lo que se estaba por venir. En 1998, Scholastic compró los derechos para distribuir el libro en Estados Unidos por $105,000, insólito para la época. Y Harry Potter, con el nombre cambiado a La Piedra Mágica en este país, arrasó en ventas. Se convirtió en un fenómeno de masas y todos los niños querían leerlo. Fue top 1 de ventas tanto tiempo que se volvió absurdo y las tiendas no podían mantener el stock. Filas y filas de niños esperaban tener su copia del libro favorito de su generación. Y para El Cáliz del Fuego todo se disparó, hasta empezar a vender millones de copias en su primer día. De hecho, Las Reliquias de la Muerte vendió 8,3 millones de libros en su primer día, ostentando el récord mundial hasta ahora. A día de hoy, la saga ha sido traducida a más de 80 idiomas y ha vendido 600 millones de copias, convirtiéndose en la saga de ficción más vendida de la historia de la literatura, sin contar textos religiosos. Volviendo a 1997, cuando los libros aún no se publicaban y Gaiman quería los derechos para adaptarlos, tocaba una reunión complicada con esta autora primeriza pero curtida en la vida. Los escritores o son excesivamente protectores de su material o lo ceden fácil y sin mirar atrás, pero ella sabía un poco del tema, así que tomó la intenta decisión estar bastante involucrada, por ello ser un impedimento para que la historia se lleve a pantalla. David Gaiman fue con un acercamiento apasionado, respetuoso y entusiasta, como un fan más que quería adaptar la obra íntegra y no como un simple ejecutivo con ganas de hacer billetes americanizando todo. Un gran temor de Rowling. Este respeto y pasión, combinado con algo de encanto, fueron la clave para convencerla. La idea de mantener esa identidad británica era clave para Rowling. David Gaiman acabó consiguiendo los derechos sin autorización para hacer spin-offs ni nada fuera de la aprobación de Rowling por $1 millón, una cifra alta para el momento. Y con ello se convertiría en el productor de toda la saga, que pasaría por 4 directores y haría historia en el cine de forma nunca antes vista. Le cambiaron tanto de directores a la película que eso fue un gran problema, la verdad. Cambiar tanto Pero de ¿quién director? dirigiría estas cintas tan esperadas? ¿Qué actor pequeño se quedaría con el papel de Ron, Hermione o Harry? Pues fue bastante difícil. Muchísimos directores estaban compitiendo por el puesto, incluido hasta Spielberg o Michael Jackson, que quería hacer un musical de Harry Potter. Pero Chris Columbus leyó... Muchísimas gracias por la raid, bienvenidos a mi stream. Yo soy Rufi, soy una zombie y digo... bienvenidos. ¿Qué andaban haciendo? Yo estoy... Día de reacciones. Estamos reaccionando a videitos, así que si quieren estar de chill con una mona china que habla mientras reacciona, pues aquí estoy. Mientras escuchan videitos. Despachando. Oh my god. CH780 y nos ama, muchísimas gracias por venir a mi stream, muchas gracias por el follow, te mando un beso muy grande en el cachete derecho de la cara. ¡Mua! Ay, me confundí con tu nombre, no sabía cómo decirlo y se me trabó el cerebro. Casi le hago mención a Sapito Tuki, casi me equivoco de anfibio. Es verdad. Vienen del mismo pantano, mira. Muchas gracias por la raid, Sana. Thank you. Ay, muchas gracias por el besito, Nagisa. Técnicas del pantano. Pau. Pero bueno, estamos viendo un video acerca de cómo se hizo las películas de Harry Potter. Que fue un quilombo, la verdad. Fue un quilombo hacer las películas de Harry Potter. Los libros, un poco negado al principio, viendo que todo el mundo estaba loco por ellos, y se interesó gracias, tremendamente Ana. por poder dirigir la adaptación, al punto que no le importó que su agente le dijera la cantidad de nombres detrás de estas adaptaciones. Preparó durante 2 semanas un borrador de guión, y se reunió 3 horas con Rowling para mostrarle cómo planeaba adaptar la historia. Al principio, Rowling no confiaba en que Chris Columbus fuera a ser el ideal para dirigir estas películas, porque era estadounidense, pero le prometió 2 cosas: que intentaría mantenerse lo más apegado al libro dentro
de lo posible y que tendría un cast 100% británico. Eso la Ay, convenció. muchas Y al final gracias, se decidieron por él porque era el que tenía la Lo mayor di cantidad de todo. pasión por el trabajo y además tenía experiencia trabajando con niños y películas infantiles porque fue el director de Mi Pobre Angelito. verdad, Emma Mi Watson Pobre se encontró Angelito. con las audiciones porque su profesora lo anunció. Rupert Grint viendo la televisión. Al principio envió una foto como se lo pedían, pero luego vio que otro chico envió un vídeo leyendo una parte del libro, así que decidió hacer lo mismo. Bastante avispado. Con ellos dos fue sencillo. La cámara los amó. Emma era inteligente y avispada. Rupert era un niño inocente, pero con una mirada picarona en cierto sentido. El tema complicado fue De encontrar verdad. a su Harry. Estaban todos de los nervios porque era Uy, julio de Harry. 1999, la película empezaba a filmarse en septiembre y todavía no tenían a Harry. Había bastante presión, tanto del tiempo para arrancar la producción como de la prensa. Se barajaron montones de opciones, incluido el actor de Draco Malfoy, Tom Felton, y además tenía que Eso es tener una química locura. con los otros actores del trío, por lo que la búsqueda se extendió largo y tendido, hasta que Chris Columbus, viendo la televisión una noche en el hotel, se encontró con su Harry ideal en un telefilme llamado David Copperfield en la BBC. Como dato curioso, aquí aparecen también Maggie Smith, actriz de Minerva, y el actor de Gandalf, Ian McKellen. Pero no fue ¡Guau, tan qué sencillo loco! conseguir que audicione, pues al principio los padres de Daniel Radcliffe no querían que él fuera Harry Potter, y por motivos bastante claros. La idea era filmarlo todo en Los Ángeles, 7 películas que devorarían la infancia del niño, y fuera de su natal Inglaterra. Ya todos conocemos lo que ocurre con los jóvenes estrella, y de hecho si no se hubiera tenido tanto cuidado con estos niños, a saber dónde hubiera parado. El no estaba Bueno, claro, igual. pero David Hyman en una obra de teatro Probablemente no lo digan en este video, pero todos los de Harry Potter quedaron con unos problemas, tipo de adicciones, de alcohol, de así como psicológicos o de identidad, tipo literal, ¿eh? La mayoría quedaron re en una. Y recién se están recuperando, es súper loco. El gordo que cayó en cana. Sí, no, literal. logró convencerlos de hacer 2 películas en Inglaterra. Obviamente luego acabaron siendo 8, pero el toque inglés fue ultra necesario y se protegió lo más posible. El screen test fue maravilloso. Dan no tenía demasiada experiencia, pero sí una característica particular. Era un niño dulce y bueno, pero con una mirada ciertamente madura. La calidad de un Rowling alma les vieja contagió en un los cuerpo hongos joven, en como lo sus describe el paredes. director. De hecho, Chris recuerda especialmente cuando Harry dice Ay, esta frase al Demu, final de la primera gracias. película, que fue el primer día de filmación, I'm not going, huh? Not really. porque le emocionó que un niño tan pequeño pudiera ser un actor tan magnífico. Por último, hicieron una prueba entre Emma, Rupert hizo y Daniel, y Pelicuriosa salió después del perfecto. Dani. Eran los personajes de los libros traídos a la realidad. Al final, le otorgaron el papel a Daniel y se encerró en el baño a llorar de la felicidad. Emma Watson y Rupert Grint tampoco eran capaces de creérselo. Otro detalle interesante del proceso de casting es que muchos de los niños, como el actor de Neville, por ejemplo, no pensaban en esto a largo plazo. Simplemente Muchísimas gracias, Another. Muchas gracias por la sub. Te mando 3 besos. Te mando un beso muy grande en el cachete derecho de la cara. ¡Mua! Un beso muy grande en el cachete izquierdo. ¡Mua! Y uno muy, 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 muy grande en la frente. ¡Ah! ¡Mua! Muchísimas gracias por la sub. Thank you, thank you, thank you. La que tiene 2 fierros enganchados en las manos, falopeada. ¿Cuál? 2 fierros enganchados en las manos. ¿Cuál? ¿Cuál es? No me acuerdo. ¿Cuál es ese personaje? querían estar en la película de Harry Potter, y para los niños fue divertidísimo, aunque para los adultos fue bastante complicado. Que Alan Rickman interprete a película que Snape hizo siempre fue la Harry intención Sucio original de Potter. Chris Columbus, desde que vio el Sí, sketch que cierto. Rowling hizo del personaje. El no ya Oh lo my tenían God. prácticamente asegurado, porque ya estaba cansado de hacer de villanos similares a él. Pero por algún motivo, 2 días más tarde dijo que sí. Sus sobrinos y ahijados le insistieron que acepte el papel. Pero durante la filmación estaba ciertamente desmotivado, por así decirlo. No le veía lo verdaderamente interesante al papel, y no sabía bien cómo interpretar sus intenciones ambiguas. Por lo que Rowling le Me reveló, gusta siendo esa una en la que está escritora muy muerto. proteccionista de por sí, la verdadera intención de Snape, o por lo menos una pista. Alan Rickman guardó este secreto durante años, frente al resto de directores, Yo guionistas soy y elenco Snape. de las películas. Y lo mejor es que, como solo él podía saber el secreto, le decía a los directores que confíen en él cuando no entendían el porqué de ciertas decisiones con su actuación. Llevó este secreto durante años y años, hasta que pudimos verlo revelado recién en la última Muchas película, cuando ya gracias. todos lo asumían como villano. Robbie Coltrane como Hagrid fue originalmente idea de Rowling. Necesitaban a un actor Always, bastante man. alto y que tuviera ese carisma particular capaz de enternecer. Me di cringe a mí misma. Me di cringe a mí misma.
sin dejar de ser intimidante. Como se trataba de un gigante, tuvieron que hacer varios trucos ingeniosos de perspectiva forzada, dobles que medían 2 metros, sets reducidos, y él tenía que llevar un traje enorme que aumentaba su tamaño, y la preproducción fue bastante complicada. Al principio no tenían ni idea de qué hacer, porque eran demasiadas cosas que establecer desde un principio, por lo que hubo muchísimas reuniones para terminar de establecer el tono, localización, guión, cómo llevar esta magia a la gran pantalla, etc. Se decidió utilizar un lugar que antiguamente era una fábrica de aviones, Lipsden, para construir todos los sets y grabar las películas en general. Se podría decir que es el lugar de la magia de Harry Potter. A Stuart Craig le tocó la masiva tarea de básicamente ambientar todo Hogwarts, lo que se le dice diseño de producción. Y la realidad es que al inicio no les daba el tiempo para construir todo, por lo que se utilizaron más localizaciones como catedrales o universidades, en lugar de personalizarlos todos de acuerdo a la historia. Acabó siendo una mezcla entre localizaciones reales y agregados que les hicieron por encima. Rowling le hizo un dibujo de un mapa de Hogwarts para que se oriente, y acabó sirviendo muchísimo, pero él considera que fallaron porque no lograron la masiva tarea de recrear todo Hogwarts en tiempo límite, sobre todo el exterior, que no se veía icónico como silueta. Nosotros ni lo notamos o no nos es molesto, pero para un profesional de su talla, el no tener el tiempo ni la capacidad de recrear su visión al completo y tener que entregar un trabajo a medias es algo bastante molesto. Eventualmente, a medida que la saga avanzó, pudo ir perfeccionando su trabajo, aunque obviamente eso implicó que el castillo cambiaba en cada película, lo cual chirría un poco si las ves Hay un video que lo y explica. recuerdas todos los detalles. Pero la verdad es que, como cada película era un proyecto separado, hay muchas inconsistencias visuales obvias entre todas, que le dio igual al equipo porque básicamente ajustaron todo a las necesidades de cada película. Siguiendo con las localizaciones, Private Drive en un principio ¿Te imaginas shiftear y que te salga mal y en vez de Hogwarts terminas en Castelobrujo? Ay, no, y encima yo no sé portugués. Al menos en Hogwarts yo sé inglés, me puedo defender, ¿no? Pero en Castelobrujo, ¿cómo hablo con la gente? Yo no sé portugués. Detalles que solo puede ver el artista, que no puede llegar a verlo y que no puede dejar de ver los fallos. La maldición de crear algo hasta no parar. Ay, sí, me pasa todo el tiempo. It happens to me all the time. se iba a filmar en un barrio real, pero acabó siendo un desastre, y tuvieron que recrearlo en los estudios de Lipsden. Esto tampoco hizo todo demasiado fácil, porque las lechuzas se quedaban mirando a la cámara en lugar de a la actriz de Petunia, por lo que tuvieron que colgarle ratones muertos a ella para que la miren. Todo muy normal y práctico, por suerte. Otro lugar icónico es el Diagon Alley, el callejón donde compran todo el material requerido por los alumnos de Hogwarts. Pensaron en filmarlo en alguna localización, pero no se podía porque no se ajustaba precisamente a sus requerimientos, por lo que fue recreado en Lipsden con una perspectiva de que se extendía hacia el infinito y un tono dickensiano. Y cuando Rowling lo vio en persona, se emocionó hasta las lágrimas porque era exactamente como ella lo imaginaba. El gran salón fue descrito por Rowling como un lugar capaz de tener 900 niños comiendo, pero en términos prácticos fue imposible realizarlo así, por lo que se redujo la capacidad hasta 400. Eso sí, fue construido de verdad y no hecho con CGI, como Radcliffe dice que hoy en día probablemente se haría. Las velas En Argentina hay un pueblo que es literal ese callejón. ¿Cuál? Así voy. Así voy, maldita sea. eran reales y estaban colgadas con hilos imperceptibles que daban una sensación increíble de haber traído la magia de los libros a la vida real, aunque algunos niños se desmayaban por el calor de las velas o en ocasiones se les caía la cera en el set. Todo esto les acabaría durando hasta el final de la saga, así que aunque fue una gran inversión de tiempo y dinero en un inicio, acabó compensándose con lo que se ahorraron a final de cuentas. Y la idea en general con Hogwarts es que se sintiera como un lugar real, tangible, que pudiera existir. Y precisamente con esto acertaron muchísimo, porque si algo hizo destacar a Harry Potter es que tomó lo fantástico y lo volvió mundano y cercano en cierto sentido. Ya no eran magos misteriosos y sabios, sino chicos que van a escuelas de magia, tienen rangos sociales y disputas entre casas y viven un año escolar donde no todo pasa por derrotar al objetivo final de la historia. Rowling le dio una sensación de calidez y humanidad a lo fantástico, lo trajo a la tierra, y precisamente eso se sentía en los sets de las películas. J.K. Rowling, David Hyman, Steve Kloves y Chris Columbus hicieron un trabajo colaborativo para lograr tener un guión perfecto para la primera adaptación. J.K. Rowling estaba desconfiada al principio, pero también era muy inteligente en dos cosas. Primero, quería involucrarse de lleno con la adaptación, y segundo, ella sabía que las películas simplemente no serían como los libros, y eso estaba bien. Por ello le pidió específicamente a Steve, el guionista, que fuera fiel no al texto original,
material, sino a los personajes, cosa que se mantuvo a lo largo de toda la saga. Y eso hizo toda la diferencia. Rowling escribió libros que se adaptaban muy bien a la gran pantalla, pero también tiene un cierto grado de empatía y amor por el cine que no se suele ver a menudo en escritores tan consagrados que ven sus obras adaptadas. Estaba agradecida con la adaptación, pero también dispuesta y preparada para colaborar con la misma, y comprensiva con los cambios. Alentaba los cambios cuando sabía que eran necesarios, porque ella misma comprendía que iban a hacerlo, sobre todo con el Cáliz del Fuego y el Misterio del Príncipe, que fueron muy complicadas de llevar a cabo por la extensión principalmente. Ya con todo el cast y preproducción listos, era hora de filmar la primera película, pero la realidad, como siempre, acaba siendo más complicada de lo que parece. Chris se sentía muy presionado porque su rol como director fue probablemente el más difícil de la saga. Comenzar la adaptación de un universo tan rico y lleno de detalles como este era un desafío muy ambicioso. La primera escena filmada fue curiosamente la última. Todos estaban nerviosísimos. Dan tuvo que usar lentes de contacto verdes al principio porque Harry, en los libros, tiene ojos verdes y no azules, pero le causaban alergia y tuvieron que removerlos al final. No sin antes grabar un par de tomas que hicieron que estuviera a punto de llorar mientras filmaba sin lentes. También Emma, como Hermione tenía dientes grandes, tuvo que usar dientes falsos, pero al final se dieron cuenta de que sería imposible seguir filmando teniendo que ponerle los dientes todos los días. Se puede ver un poco de esto en las tomas finales de la película. Los niños fueron un gran problema, y no era como Mi Pobre Angelito, que era un solo niño haciendo travesuras. Eran decenas, cientos de ellos, y todos, obviamente, no estaban muy concentrados en su trabajo precisamente. Son niños, quieren jugar y divertirse. Y si a eso le sumas que estaban en el trabajo más deseado por todos los niños actores de su país, pues fue bastante complicado organizar todo este lío. Por suerte les tocaron adultos comprensivos y que incluso coincidían en esta magia hermosa que había en Hogwarts y que se reflejó en las películas. Pero claramente, pese a que fueran buenos actores en proceso, estaban muy verdes aún. Chris tuvo que dirigirlos al milímetro. Tenía prácticamente que hacer la actuación por ellos en cierto sentido. Los niños ni siquiera sabían que acción significaba que se empieza a filmar, y muchas tomas se arruinaban porque los niños no podían parar de sonreír por estar en una película de Harry Potter. Rupert Grint y Daniel Radcliffe eran especialmente culpables de esto. De hecho, Rupert estuvo toda la saga con el problema de que no podía parar de reírse. Esto también llevó a algo bastante inusual en una película, que se usaran muchas cámaras al mismo tiempo intentando sacar la mejor actuación posible por parte de ellos. Las primeras películas están llenas de cortes debido a esto, pero tampoco es tan sencillo como simplemente culparlos. Actuar en una película así requiere mucho más que simplemente aprenderse las líneas y ya. Hay que hacer todo con una precisión que los niños no acostumbran. Ponerse en las marcas, que la iluminación les dé precisamente donde el director de fotografía tiene la intención, coreografías, de todo. Pero por si no fuera suficiente con esto, tampoco tenían mucho tiempo para grabar. Eran 3 horas de educación, una de almuerzo y 15 minutos de descanso cada una hora. Solo tenían 4 horas para grabar. Todo esto porque obviamente eran niños y no se los podía exigir tanto. Hay leyes laborales. Esto alargó todo hasta 11 meses de filmación para la primera película. Aunque cabe resaltar que los niños no se sentían presionados ni estresados por los sets tan enormes de filmación. Se comportaron de forma bastante profesional dentro de todo. Y eso a los adultos les sorprendió. Tal vez por la experiencia de lidiar con películas más pequeñas y ahora encontrarse con esto. Para muchos niños esto les parecía normal. Y que ellos se sintieran cómodos fue esencial. Porque precisamente Chris Columbus quería que no se repitiera otro caso como el de Mi Pobre Angelito. Uy, pero ¿qué pasó con Mi Pobre Angelito? Dentro de la normalidad de ser ellas, pudieran crecer de forma sana. Estaban prácticamente aprendiendo a actuar en Hogwarts. Su viaje reflejó el que se vio en la película, y empezaron a mejorar bastante, naturalmente, hacia el final de la misma. Pero para darle el toque final a estas películas, claramente había que hacer magia. Y no toda la magia fue hecha digitalmente. Mucho de lo que creemos que es CGI en estas películas son, en realidad, efectos prácticos. Incluso cosas como las miles de cartas que llegan a Private Drive, el basilisco de la Cámara de los Secretos, las escobas voladoras, el autobús del prisionero de Azkaban, y hasta los duendes de Gringotts eran gente de baja estatura con prótesis y maquillaje. Se suponía que tenían que asustar al pequeño Daniel Radcliffe, pero solo le hicieron gracia. Y de hecho estaban bastante malhumorados, porque se tenían que pasar todo el día maquillándose. Las criaturas de las películas son interesantísimas. Muchas de estas se hacían como animatrónicos, pero luego se reemplazaban digitalmente. El basilisco, la araña enorme de Hagrid, el dragón, del que hablaré más tarde, el hipogrifo y montones de criaturas más. Esto puede parecer un desperdicio de tiempo, pero sirve principalmente a dos
funciones. La primera es darle a los actores algo real y tangible para mejorar sus actuaciones. Y la segunda es que no necesariamente es mejor o más barato hacer todo digital. Y tampoco es una decisión que se toma desde el inicio al hacer estas criaturas. Para las primeras películas aún había una sensación de que lo ideal era intentar hacer todo lo que se pudiera hacer con efectos prácticos en lugar de digital. Y la verdad es que no es solo respetable, sino admirable. Y se nota mucho mejor en pantalla. Por muy buenos que sean los efectos digitales, tienen límites muy claros. Esto no quiere decir que luego hicieran todo en CGI, pero sí que obviamente con el tiempo se fue adoptando más lo digital en la saga. El proceso creativo de estos talleres es bastante complicado en ese sentido. Y muchas veces, como vimos en El Señor de los Anillos, realmente no es tanto de lo que se acaba viendo en pantalla, sino el proceso hasta llegar ahí. Otro detalle bastante interesante es que las escenas en las que vuelan con la escoba eran prácticamente reales. Los subían a las escobas que abajo tenían un soporte hidráulico y los movían por el aire. Curiosamente, una de las primeras tomas del actor de Neville fue justamente esta. Esto luego se fue perfeccionando más y más a medida que avanzaba la saga, porque en estas primeras entregas claramente hay momentos de CGI bastante obvios. Y esto de que crecieran junto a las películas es un detalle no menor para toda la producción, porque no tenían tanto tiempo como en una película como las adaptaciones de Tolkien, por lo que muchas cosas no se pudieron terminar de hacer del todo bien, ya que los niños crecen muy rápido y era fundamental seguir grabando y produciendo. Lo que vamos a ver a lo largo de la saga es que muchísimas cosas que hoy en día se harían a base de pura pantalla verde y CGI intentaron hacerse de forma práctica, incluso si parecía innecesario. La escena del Quidditch se grabó prácticamente en los últimos días y casi sin tiempo para la postproducción. Chris Columbus estaba en edición de la primera película y haciendo preproducción para la segunda, porque esta era la etapa más complicada, donde los niños crecían muy rápidamente y no se podían permitir el lujo de esperar un año entre películas. Al final no quedó del todo conforme con la escena, pero no le quedaba de otra. En general, la primera película no fue un éxito para ellos en términos de poder finalizar verdaderamente el trabajo que estaban queriendo hacer, porque simplemente los tiempos de producción eran ajustadísimos. Irían puliendo con el pasar de los años su recreación de Hogwarts hasta quedar completamente conformes con el trabajo. Pese a todos estos detalles y complicaciones, la realidad es que cuando la primera película se estrenó fue un éxito en todo sentido. Amasó $974 millones en taquilla, rompiendo todos los récords y quedándose como la película más taquillera de la saga hasta la primera parte de Las Reliquias de la Muerte. Pero apenas pudieron celebrar que salió la primera película porque al lunes siguiente ya tenían que filmar la segunda. Ni sabían qué tal había salido. Solo oyeron que bien y tocaba seguir trabajando. Y ya con todo el universo establecido, solo tocaba seguir expandiendo y mejorando lo que ya habían logrado. Se venía la segunda entrega que adaptaría el segundo libro, dirigida también por Chris Columbus. Eso me hizo acordar cuando yo tuve mi debut y terminó mi debut y con el señor manager estábamos como... bueno, salió bien. Bueno, Rufio, ahora tenés que seguir laburando, porque esto hay que seguir levantándolo. Y yo como... ¡ay! Dame un respiro, por favor. Aunque con esta fue bastante más sencillo para todos los involucrados. Tenían la confianza y el respaldo del éxito de la primera, por lo que podían permitirse disfrutar un poco más el proceso a partir de ahora. Sobre todo Chris Columbus, que estaba muy preocupado al principio de que todo el mundo le odiara si esto salía mal. Algo muy importante es que, por ejemplo, para la segunda película solo habían 3 libros publicados y así. Por lo tanto, cada director contaba con muy poca información sobre cosas fundamentales que ocurrirían hacia el final de la historia, lo cual hizo que cada película fuera un proyecto separado en sí, en lugar de como Rowling escribió todo, planeando la saga entera desde un inicio. Esto obviamente repercutió en lo distintas que son cada película. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la interpretación de Voldemort en La Cámara de los Secretos. Aquí Voldemort es muy distinto a como lo acabamos viendo en El Misterio del Príncipe. La segunda película no tuvo tantas complicaciones como la primera, y fue más un caso de refinar lo ya visto. Al principio había muchísimas tomas, porque los niños no eran actores profesionales consumados, pero poco a poco iban progresando y volviéndose mejor en su labor. Para esta película se vieron 2 cosas muy interesantes: el auto volador, un Ford Anglia, de los Weasley y Dobby. Para el auto se utilizaron montones de autos diferentes del mismo modelo con diferentes propósitos, algunos para tomas de conducción normales, otros para volar, desmontables, etc. Y los hicieron volar de verdad a los chicos. Los subían con una grúa y cables y los movían por el aire, por lo que no hubo que fingir demasiado el miedo que tenían. Dobby, por el contrario, fue completamente digital, a comparación de la otra gran criatura de la época, Gollum, que era más
más un esfuerzo entre actor y recreación digital. En las tomas usaban un muñeco real para que los actores tuvieran una referencia, y en postproducción era reemplazado y animado a mano sin motion capture. Fue bastante avanzado para su época, aunque tristemente al guionista no le gustó al verlo en la película, por lo que acabó omitiendo su participación en el guión de El Cáliz del Fuego, cosa que fue un poco lamentable porque Hermione tenía un papel interesante rescatando elfos en esta película. En cierta escena de la película, Lucius Malfoy patea a Dobby por las escaleras y luego lo golpea, pero esto no estaba planeado en sí. Le habían dicho a Jason Isaacs que imagine dónde quería que estuviera Dobby y allí lo colocarían, por lo que en la toma tiró una patada al aire y, al gritar corte, Columbus le preguntó si se había resbalado, a lo que él respondió: And I said, no, I didn't slip. He said, well, what happened? And I said, I kicked Dobby down the stairs. And I just thought, this is going to be ridiculously good fun. Una anécdota hilarante, a decir verdad. En esta misma escena, el propio Jason improvisa una línea contra Harry que Daniel Radcliffe también devolvió de manera improvisada, creando un momento brillante de vuelta. And Daniel stepped forward and he said, Don't worry. I will be. it was absolutely electrifying. It was fantastic. And at that moment, I thought, it's not a kid. That's a 13-year-old actor. La música de estas primeras películas fue compuesta por uno de los más aclamados veteranos de la industria, John Williams, conocido por Star Wars, Jurassic Park, Tiburón e Indiana Jones. O sea, literalmente es el dios de las bandas sonoras. Williams hizo temas y leitmotivs icónicos, un toque orquestal clásico y fantasioso que le vino genial a la introducción a Hogwarts. En general, se buscó un tono infantil y de cuento maravilloso, que luego fue cambiando un poco para la tercera. El estreno de esta película fue también un éxito, aunque algo menor al de la primera. 879,5 millones de dólares. Pero dio más retorno de inversión porque en la primera se gastaron bastante más, ya que les tocaba recrear Hogwarts desde cero. Harry Potter ya era un fenómeno mundial para ese entonces y solo iría escalando cada vez a más. Crecimiento. Nace, crece. Para el prisionero de escola. Azkaban, las cosas empezaron a cambiar. La historia adquiere un tono cada vez más serio y trágico, a comparación de la ligera oscuridad que aparecía de vez en cuando en las primeras dos. Y el director de estas, luego de 600 días de filmación, estaba demasiado agotado y estresado para continuar con la tercera. No había tiempo para pausas porque los niños crecían, y los suyos propios también. Cada viernes se tomaba un vuelo a San Francisco para ver a sus hijos, y regresaba el lunes por la mañana a seguir filmando. Lamentablemente tuvo que tomar la decisión de dejar la saga en manos de otro. Su lugar lo tomó Alfonso Cuarón, conocido por Roma, Gravity e Hijos de los Hombres. Esto era algo potente en su momento. Prácticamente como decirle al resto de creativos de la industria, alguien de la talla de Cuarón considera que Harry Potter merece su tiempo. Alfonso tiene un estilo que tira más por lo cinematográfico, planos secuencias sin aparente corte, realismo y un tono más contemplativo, lo cual le vino genial a la saga para empezar a tomarse con más seriedad. Cuarón, a diferencia de Yates más tarde, no hizo muchos planos detalle a los rostros de los actores porque quería que los personajes se fundieran con el escenario. El prisionero de Azkaban fue una película rara y divisiva al principio, aunque hoy en día es la mejor valorada. Es la única que no cuenta con ninguna aparición de Voldemort y es más bien una historia aparentemente aislada, pero también una transición hacia el tono más adulto de Harry Potter. Alejarse un poco de Voldemort para, en la siguiente película, retomarlo con toda la fuerza. También, a partir de esta película, y sobre todo del Cáliz del Fuego, empezaron a ser más libres en cuanto al guión. Las primeras dos son un calco del libro con ligeras excepciones, pero si querían seguir adaptando los temas principales, iban a tener que seguir la línea central del libro y no cada detalle. Esto de que las películas se volvieran cada vez más oscuras no es algo a tomar a la ligera, como la transición natural y sin debates que uno esperaría, sobre todo con los niños que van creciendo con estas cintas. Warner Bros. Estaba preocupada por esto, ya que la historia se iba volviendo cada vez más oscura y violenta para los niños. Se fue suavizando un poco a comparación de los libros, y en la cuarta fue especialmente un problema porque la reaparición de Voldemort viene acompañada de una muerte de nada menos que un adolescente y un halo de oscuridad terrible. Para cuando llegó Cuarón, los niños del cast ya eran más grandes y experimentados, por lo que él les dio algo más de libertad. Al principio siempre les decían lo que debían hacer y sentir, pero ya no eran niños, estaban entrando en la adolescencia y empezaron a decidir ellos mismos el estilo de pelo que usarían de acuerdo a su personaje, empezaron a llevar accesorios de Slytherin, se podían acomodar el uniforme como les venga en gana y se empezó a sentir, en general, más libertad y rebelión. Una anécdota muy curiosa de esta película. A mí me pareció alto toque eso de que se iba poniendo oscuro, pero porque soy un toque mayor. Claro, a mí también, porque yo ya estoy grande, arre. Nací antes que las pelis de Harry Potter. No, a mí me gusta porque siento como que demuestra cómo va creciendo. Como que siento que la historia de Harry Potter iba creciendo mediante Harry Potter iba creciendo, porque
En los primeros libros es un niño y ya en los últimos es un adolescente, ya casi joven adulto. Y lo mismo pasó con los chicos que leían Harry Potter, que empezaban a leer Harry Potter de niños y ya estaban adolescentes, casi joven adultos cuando terminó la saga. Así que creo que eso era como lo normal, lo que tenía que pasar. Entendible, ¿no? La verdad, yo porque soy cagón. Alta señora sos, Tuffy, sí, soy una señora. Todos festejando antes de trasladar a Eduardo Cullen tieso. Ay, no puede ser, mi muchacho, es mi muchacho. Crecí viendo las pelis, es que es muy god eso, es muy god. Se fue adaptando, sí. Es que Alfonso le pidió a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint que escribieran un ensayo donde hablaran de los acontecimientos de las películas como si fueran su propio personaje. Básicamente un diario. Y todos cumplieron de acuerdo a lo que sus propios personajes harían. Emma Watson escribió un ensayo ultra detallado de 16 páginas. Cuarón lo describió como lleno de pureza. Daniel escribió algo breve, una página 4, pero reflexivo y responsable. Rupert Grint no entregó nada, porque se olvidó. Cuando Cuarón le preguntó por qué no lo hizo, respondió alegando que Ron tampoco lo haría. No podrían haber conseguido mejores actores aunque quisieran. Y también tocaba conseguir nuevos actores a partir de aquí. El primer caso es el de un recast necesario. Richard Harris tuvo que ser reemplazado por su lamentable fallecimiento en 2002, antes de que salga La Cámara de los Secretos. Michael Gambon acabó tomando el papel, y no estuvo exento de polémicas esto porque él no leyó los libros, y su Dumbledore fue mucho más enérgico e impulsivo en ocasiones. Did you put your Era name mi soda into the pop. goblet of fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Yo puse una ¡ay, por favor! Aunque esa ¿Qué escena están probablemente se haciendo, deba hijos de más puta? a que el director quiso hacerla más dramática. No es culpa de Michael. Dentro de todo, hizo un buen trabajo y se llevó muy bien con el cast. Aunque es una pena que Richard Harris no pudiera continuar con su papel, porque era el Dumbledore perfecto. Y en Recalmado. general, esto de no leerse o no comprender los libros antes de entrar al set era normal para los actores adultos. Harry Potter era una sensación entre los jóvenes, pero los adultos no terminaban de fijarse bien en por qué. Este fue el caso de ¿Por Gary qué? Oldman, Why? Ralph Fiennes, Alan Rickman, Richard Harris, etc. Gary Oldman aceptó el papel de Uy, Sirius Black principalmente porque en trabando esa todo. época estaba pasando Esperen, se me está trabando todo. Ahí está. dificultades económicas y tomó el trabajo sin pestañear, ya que no iba sobrado de dinero. Solo al cagó en llegar el se dio cáliz cuenta de de que tal fuego? vez no se había preparado lo suficiente para el papel, por lo que nunca acabó de quedar conforme del todo con su actuación. Como ya dije con Stuart pero a mí Craig, me muchos de gustó estos Sirius. profesionales son excesivamente exigentes consigo mismos y ven defectos suyos donde nosotros vemos trabajos espléndidos. Y Ajá. Gary Oldman fue una grandísima ayuda para Daniel Radcliffe, quien de los 3 actores principales era el más interesado en la actuación. Y para esta película ya había decidido que eso era lo que quería hacer con su vida. Aquí los podemos ver charlando de manera maravillosa acerca de la carrera de Gary puso una Oldman. feta de Radcliffe mortadela en desde el el cáliz de inicio fuego. estaba fascinado con él. Es muy curioso porque desarrollaron un vínculo viniendo de perspectivas opuestas. Oldman estaba muy complicado entonces con la actuación y sus problemas económicos, y Radcliffe era el niño estrella y quien se quedó con el papel que todo actor pequeño desearía, pero les unía su intenso amor por la actuación y tremenda humildad. Daniel aprendió muchísimo de él y lo admiraba como su ídolo. Y lo mismo ocurrió con muchos actores veteranos que estuvieron en las cintas y que para los niños eran como sus superhéroes. Para esta película se empezó a filmar más en localizaciones, salir al aire libre fuera de Libsden, lo cual implicó filmar en Escocia a temperaturas bastante bajas y con un clima cambiante. Pudo parecer un desastre en sí, pero para Cuarón esto fue muy beneficioso porque le permitió imprimirle otro clima a la cinta. Se continuó con el uso mayoritariamente de efectos prácticos por sobre el CGI siempre que se pudiera, e incluso se intensificó porque Cuarón buscaba algo orgánico y realista. Los Dementors no fueron hechos enteramente en CGI, sino con actores con mantos negros debajo del agua grabados a cámara lenta, y luego algunos se reemplazaban en digital. El hombre lobo fue bastante complicado de llevar a cabo. Cuarón quería no un hombre lobo tradicional, sino un ser atormentado por su transformación. Tenía que ser ágil al moverse, pero el traje no le permitía demasiada flexibilidad, como con el hipogrifo. Mucho fue reemplazado digitalmente, pero siempre sirve tener la referencia real en la toma. La tía Marge inflándose se hizo tía con una Marge. mezcla entre traje real y efectos digitales. Fue definitivamente un día raro para la pobre actriz, que tuvo que cargar con un traje que llegaba a pesar 25 kilos. Y el giratiempo es una de las secuencias más complejas de toda la saga, y profundizar en ella alargaría aún más este vídeo. Pero básicamente en la Hola, escena de la muchas gracias por activación el se follow. utilizó un sistema de iluminación Te que mando un simuló beso el en el paso del cachete tiempo. derecho de Los la cara. compositores combinaron 4000 fotogramas de personajes en timelapse dentro de la enfermería, comprimiendo toda la Oh, la acción escena en del 200 giratiempo es fotogramas. buenísima. Y para las tomas en las que aparecían dos Harry y Hermione, se utilizaba una técnica bastante simple llamada split screen.
que es básicamente partir la toma en dos y ya. Aunque también habían dobles de ellos que se utilizaban en ciertas tomas más complicadas. Es un lío tremendo y los efectos de cada película dan para vídeo aparte. Llevó a que la película fuera nominada a un Oscar a mejores efectos visuales. El prisionero de Azkaban no fue la película mejor valorada porque había cambiado bastante el tono y eso se reflejó en taquilla, siendo la película con menos recaudación de la saga, 796 millones de dólares. Pero tampoco fue un fracaso. Cuarón tuvo éxito en su cometido y su trabajo fue de los más importantes en sí. Y a día de hoy es para muchos la mejor película de Harry Potter y la que marcó el rumbo a seguir para el resto de la saga. Ya para El Cáliz del Fuego cambiaron otra vez de director. Y esta vez sería uno británico, por fin, para alegría de Rowling, Mike Newell. Pero esta película iba a ser un problema delicado. No solo el tono estaba cambiando, sino también la extensión de los libros. Para que se hagan una idea, El prisionero de Azkaban, que ya iba cambiando el tono, dura apenas 317 páginas, pero El Cáliz del Fuego son 617 páginas. Le preguntaría a Rowling, flaca, ¿tantas cosas tiene para decir? Pensaron por un momento en dividirlo en dos películas, pero al final se decidieron por una sola película, abarcando solo lo fundamental. Mike Newell al principio intimidaba mucho a los chicos, pero poco a poco se fue ganando su confianza con pequeñas cosas como demostrar cómo quería que peleen los hermanos Weasley, hacer el ridículo y quebrarse las costillas de paso. Tenía una tremenda energía que imprimió en la película porque sintió que era necesario hacerla lo más espectacular posible. El dragón que aparece en esta película era un animatrónico real que tenía un lanzallamas dentro, tal y como se oye. Una maldita locura. En la misma película hay una escena larguísima en el agua que tiene que ver con una de las pruebas y que tomó semanas en realizarse. Daniel Radcliffe tenía que actuar bajo el agua. No podía apenas comunicarse con el director. De hecho, el pulgar arriba significaba que debía subir, pero él lo hacía para decir que estaba todo bien. Y tenía que tomar oxígeno con un buceador profesional al lado. Un infierno de grabar, básicamente. Esta secuencia entera tomó 18 meses desde que se planeó hasta que se finalizó. Y con esta película se introdujeron montones de personajes nuevos a la saga, aunque algunos durarían más que otros. Robert Pattinson fue elegido a la edad de 17 años para interpretar a Cedric Diggory. En este punto era prácticamente un desconocido en el mundo de la actuación. Fue algo intimidante para él, porque de repente se encontraba con actores de talla mundial y, a diferencia de los otros chicos, él no creció en el set y tenía la edad suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo allí. Se llevó bastante bien con el resto del cast. En general, se divirtió muchísimo con Harry Potter, a diferencia de Crepúsculo, que odió estar ahí. Evanna Lynch, la actriz de Luna, le escribía a Rowling diciéndole que ella misma era como Luna. Rowling le respondía, pero como una fan cualquiera. Pero un día, luego de audicionar aproximadamente a 12.000 chicas para el papel de Luna, le dijeron a Rowling que ya la habían conseguido, y al escuchar su nombre, recordó que esta era la chica que tanto le escribió. Una casualidad increíble. Y Evanna Lynch era una fan absoluta de los libros. Adoraba a Luna, y quería ser ella específicamente. Hasta el punto en que Luna, en el casting afirmó que no encontrarían a una mejor Luna que ella. Lo curioso es que luego de elegirla como Luna, ella fue la única del cast que Rowling no podía evitar sentir que era su personaje encarnado al escribir los libros. No podía imaginarse a otra persona como Luna. Y esta película era de las más importantes hasta ahora. Siento que la mina es tan Luna, ella es literalmente Luna Lovegood. Siento que es tan Luna Lovegood que no sé a quién van a castear para que sea Luna Lovegood en la serie nueva. Pero no va a ser tan buena como Evanna Lynch. Una muerte y una aparición clave que lo cambiarían todo. Lord Voldemort había vuelto. Ralph Fiennes, en realidad, no estaba muy interesado en la saga pese a su éxito, pero lo querían desde el principio para Voldemort. Cuando le dijo a su hermana, esta lo presionó para que acepte papel. Otro caso más de actores adultos no siendo capaces de comprender lo que era realmente Harry Potter. Lo que lo convenció fue ver los concept art que se estaban creando para su personaje. Se buscaba una sensación no humanoide en él. Se hundió su nariz para sugerir la fisionomía de Voldemort. Y Ralph lo interpretó con una vigorosidad y elegancia difícil de describir, una teatralidad maravillosa que lo distinguió y destacó por encima del resto de actuaciones. Literal. Supo imprimirle esa energía primordial y reptiliana al personaje sin hacerlo exagerado o ridículo. Ralph fue magnético en pantalla y es una injusticia que este hombre aún no tenga un Oscar a día de hoy. El Cáliz del Fuego fue un éxito de taquilla de vuelta. Se cambió radicalmente la dirección de Alfonso y se apostó por algo más grandilocuente y espectacular. Y eso se reflejó en los números. 896 millones de dólares recaudados. La segunda más alta en la franquicia de momento. Pero estos números palidecen ante... Hay un video de que Voldemort está cagado y tiene razón el video. Es que Voldemort es un imbécil. Es un imbécil el Voldemort. Al menos en las películas es re tonto. de lo que se viene. Adultez.
Con la muerte de Cedric se inició una etapa más oscura, seria y sí. adulta en la franquicia. Y esto vino de la mano de otro director no demasiado conocido, pero Cagadísimo. elegido por dotes muy específicos para esta nueva etapa, David Yates. Alguien que Ay, venía te de odio, dramas David televisivos y que podía darle el toque de dramatismo y Yo seriedad. odio a David Yates. O sea, no, mentira, todo bien con David Yates, pero... Flaco, prende la luz. La próxima vez, acordate de prenderles las luces de los estudios, que las otras películas de Harry Potter no se ve un carajo. No se ve nada en las películas de Harry Potter, desde el Cáliz de Fuego. Tipo, desde... Bueno, no, el Cáliz de Fuego no. Desde la Orden del Fénix hasta la Reliquia de la Muerte, parte 2, no se ve, pero un pomo. Bueno, en la Orden del Fénix sí se ve un poquito, pero después, de ahí en adelante ya no se ve nada. Mi película favorita es El Príncipe Mestizo y la verdad que la mayor parte de la película te la pasas a oscuras porque no se ve un diablo, no se ve nada, no se ve nada. David Yates, bájale al filtro ese raro que le pones a las películas y prende las luces, prende las luces. Yo sé que sale cara la luz, pero prende las luces. Los actores de parecían espectros, oh my god. Tenés un mapa porque me pierdo en tu mirada. Ay, muchas gracias, Axel. Pota se tomó lo de ser oscuras literal. Si entra un poco de sol es imposible verlo en la tele. Es verdad, es imposible, literal. Y a mí me pasa que mi monitor, como que los colores negros se ven puramente negro, y no se ve nada. Cuando yo quiero ver una película de Harry Potter, de las últimas, en la compu, no veo nada. No veo literalmente nada. Es un vampiro. Prende una vela que es gratis. Rufus usa un giratiempo y anda con una linterna set, literal. Si la belleza fuera el tiempo, vos serías la eternidad. Ay, muchas gracias, Alex. Es como medir una película en México sin el filtro sepia. No se puede. ¿Qué dice? Se me escapó una criatura en el canal de arte. ¿Me la cuidan, porfa? A ver. ¡La criatura! ¡La criatura comeback! ¡Oh! Esperen. ¡No, güey! ¡La criatura comeback! ¡Oh, my God! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias a Noder por la criatura. Después cuando termine el stream te mando un mensajito bonito. Miren a la criatura en el Discord. Entren al Discord a ver a la criatura. ¡La criatura! Necesarios para esta etapa algo más Muchas política y gracias, oscura. A diferencia de los dos Noder. anteriores, no era tan enérgico, sino más bien de un perfil bajo. Intentaba encontrar la verdad en estos personajes e historias en cierto sentido. No fue tampoco aclamado por todos, a mucha gente le disgustó su estilo por diversos motivos y además Porque tenía no la se ve tarea más nada. complicada, finalizar la otra mitad de No se Harry ve Potter nada de en las forma películas de satisfactoria David Yates. y acorde a los temas de los libros. Y para la primera película de Yates, le tocaba prácticamente hacer un poco de romance y algo de drama político. Dolores Umbridge se convirtió en una de las antagonistas más odiadas de la década. Ay, el romance en Harry Potter es una cagada, chicos. Ustedes quieren leer romance de Harry Potter, léanse un fanfic. Porque el romance en Harry Potter canon es una cagada. Una re cagada. Con una actriz que prácticamente hacía algo diferente en cada toma y que la interpretó de forma maravillosa. Pero actuar en Harry Potter no era tan sencillo como pudiera parecer. Los niños de Hogwarts salieron bien al final, pero lidiar con la fama y el estrés de la presión que sentían desde tan pequeños no fue sencillo. Cuando tienes a niños creciendo en un set toda su vida, en cierto punto comienzan a tener problemas de identidad. A partir de estas verdad. películas, los chicos ya estaban crecidos, y lo que antes eran molestias menores se empezaban a volver problemas cada vez más serios. Daniel Radcliffe tuvo problemas de alcoholismo muy agravados en El misterio del Oh príncipe, my God. hasta el punto en que hay varias escenas en las que está directamente borracho o con resaca. Emma Watson pensó en abandonar las películas en la quinta porque no daba más entre la fama, la soledad de ser la más joven y de Ah, bueno, paso los Emma problemas de Watson acoso igual. que estaba teniendo desde Emma Watson está re dura también. Está re dura Emma Watson. bien pequeña. Varios no sabían separarse a sí mismos del personaje porque esta era su vida desde que Dolores tenían del conciencia. coxis. No se conocían a sí mismos. Y eso se reflejó en diversas crisis como las mencionadas anteriormente. Y a la vez que todos pasaban Harry por el lo mismo, alcohólico tampoco canon. sabían que el otro también tenía problemas similares. La sala de las Hermione. profecías en la Orden del Fénix en realidad son pantallas verdes con un pequeño piso para los actores. Esto parece un Ay. sinsentido porque era de esas cosas que parecen poder hacerse en forma física, pero si tienes en cuenta la magnitud de la sala, que hay montones de predicciones en pantalla
pantalla y que luego todo eso se derrumba, pues era mejor Todas hacerlo las de esta forma. predicciones a Claramente la usar mierda, pantallas verdes Harry, no es lo la mejor para la actuación, por lo que incluso si era conveniente en ocasiones, era preferible no utilizarlas si se podía hacer de forma práctica. Pero también estos chicos que iban creciendo con las películas eran prácticamente de los actores mejor entrenados en efectos digitales del mundo, puesto que llevaban toda la vida trabajando de esta forma. Más tarde tenemos la batalla entre Voldemort y Dumbledore, que parece ser enteramente en CGI, pero bastantes detalles como el escenario volando en pedazos o la iluminación de los efectos visuales se recrearon en el set. Por lo general los actores agitaban la varita e imaginaban que ocurrían cosas, porque claramente no podían recrear un expecto para mí era patrón, re pero a raro veces se hacían cosas bastante increíbles. Tipo, debe ser re raro, onda, tener que rolear que tiras un hechizo, ¿no? Ahí, espectro patronus, y no te sale nada, pero vos tenés que hacer como que está ahí tu patronus, ahí. Como esta explosión de Bellatrix en El Oh misterio my del God. príncipe, la cual fue guiada directamente por su actuación, haciendo que en cierto sentido se sintiera como magia para ella. Y hablando de Expecto Patronum, en las Reliquias de la Muerte, el Patronus de la madre de Harry, que lo guía a la espada de Gryffindor, era realmente un perro con un par de LEDs pegados al que llamaban la Bestia Luminosa. Esto me A partir pareció de estas increíble. películas, el presupuesto fue bastante incrementado a comparación de las anteriores 4. Se agregaron 100 millones extra a lo que fuera el presupuesto general para una película de Harry Mamá. Potter, de entre 100 y Una 150 millones a 250 millones en El misterio del príncipe. Y esta película fue retrasada unos 8 meses, algo insólito para esta saga, por motivos comerciales, cosa que frustró bastante a los fans en ese entonces. Estas dos Hay un clip buenísimo de behind the scenes de la peli de D&D sobre eso, el chabón tirando hechizos y el de los efectos especiales con una cara de culo. primeras películas dirigidas por Yates tuvieron un rendimiento muy bueno en taquilla, 942 y 934 millones de dólares respectivamente. El retorno de inversión no fue tanto, pero porque se aumentó el presupuesto. Aún así, eran números solidísimos que lo dejaban muy bien parado a Yates. El gran final de toda esta historia, contrario a las lo que venía películas en general sucediendo, siempre no son iba a cambiar de pérdidas. director pese al cansancio que estuviera acumulando. David Yates seguía al mando de la saga, y ahora le tocaba tomar una decisión complicada. Las Reliquias de la Muerte fue otra oportunidad de dividir esto en dos películas, pero al principio, con un argumento muy sencillo, se rechazó. Si el Cáliz del Fuego fue hecho en una sola película, ¿por qué decidirían ahora, de repente, aplicar otro criterio? Pero Yates convenció a Hyman en una reunión, aclarándole punto por punto todo lo que tenían que abarcar de forma obligatoria porque era fundamental para el final, a lo cual acabó aceptando. Tal vez en la cuarta película pudieran omitir muchas cosas porque no eran fundamentales, pero no podían omitir aquí casi nada porque se trataba del final y todas las piezas deben conectar. Lo curioso de este caso es que inició una pequeña tendencia a hacer dos películas de los finales de una saga, Estar como en los viendo una Juegos del pantalla Hambre, por verde ejemplo, durante cosa 200 criticada por días. ciertos Oh fans my porque lo God. ven como estirar las cosas para sacar más rédito económico. Pero en el caso de Harry Potter, por lo menos, me parece la mejor decisión que se pudo haber tomado. Una de las escenas más curiosas Lo peor es que después hasta se traspapeló al anime eso, que hicieron Shingeki no Kyojin temporada 3 parte 1 y parte 2 y Shingeki no Kyojin temporada final parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, literal. es cuando en la primera parte se convierten en 7 Harrys con la poción multijugos. Como se imaginarán, esto no fue nada fácil, sino que hasta acabó siendo bastante más complicado de realizar, batalla de los incluso 7 de lo que uno Potters. espera. Se hicieron 96 tomas entre que capturar a Daniel Radcliffe, a sus compañeros y a él imitándolos. Si se movía un centímetro de más, podría interferir Partes que con te el otro parten. Harry. Se utilizó también esta tecnología llamada MOBA, que básicamente Oh. lograba que, con un poco de maquillaje sobre la cara de ciertos actores, pudieran capturar sus expresiones faciales y hacer esta mezcla rara entre la cara de Daniel y ellos. Un detalle curioso de estas tomas que parece magia es que también se utilizan cámaras que básicamente se programan para que hagan el mismo movimiento una y otra vez. Así no hay diferencia entre una toma y la otra. En este caso fue una Moco Camera. Me olvidé de mencionarlo con El Señor de los Anillos, así que lo encajo aquí. Todo esto fue un lío básicamente, pero quedó resultón en pantalla. En la escena de la muerte de Dobby, por muy triste que se vea en pantalla, No, la realidad no Dobby. podría ser más diferente. Les dieron un muñeco real bastante realista de Dobby para que sostengan como referencia, pero no podían parar de reírse debido a lo raro que se veía. La escena quedó genial, pero costó bastante grabarla. ¿Por qué Pasando a algo Hermione más no hizo lindo, nada? besos incómodos. Rupert y Emma Watson no querían hacer esta escena, ni a la propia Rowling le pareció del todo adecuada, porque lo planeó en un inicio, Porque pero Harry ahí, Hermione, haz algo, salva a Dobby, Hermione. Haz algo, Hermione. Y nada, no hizo nada.
Luego, al momento de escribirlo, se sentía más como una obligación con la escritora que fue en un pasado. El hecho es que tocaba hacerlo. Y se sentía mal porque crecieron juntos como hermanos, prácticamente. Al final, Emma Watson tuvo que ser la que diera el primer paso de esta tortura. Rupert Grint lo describe como si fuera una película de terror, prácticamente. La batalla de Hogwarts fue complicadísima de lograr, y muchos de los sets que llevaban toda la vida acompañando a esos niños ya crecidos estaban destruidos, cosa que a muchos se les hizo ciertamente extraña. Esta secuencia tomó 9 meses en ser filmada. A mí lo que se me hace raro de Harry Potter, pero entiendo que es así porque, bueno, es una saga para chicos, no sé qué, que después se hayan terminado casando con la persona con la que salían en la secundaria. Eso no pasa nunca, chicos. Tipo, what the heck? Es raro, es raro. Yo cuando veo que Harry se casó con Ginny, Hermione se casó con Ron, tipo, literalmente estarían en la secundaria con ellos, boludo. Es raro, no sé, es raro. Se utilizaron muchísimas explosiones reales en Es modelos una a saga escala de de la propia fantasía, Hogwarts de- para lograr efectos realistas. Lo más destacable es este monstruoso modelo a escala 1:24 jura que de su Hogwarts, romance 15 metros en adolescente total, salió que se utilizó para filmarlo todo. Originalmente fue hecho para la primera película y luego ajustado para las siguientes, refinando detalles. Montones de extras tuvieron que ser utilizados y bastante gente acabó teniendo pequeñas lesiones o quemaduras en general por este set tan caótico. Fue un rodaje Oh my extenuante God. que los Oh llevó al my límite, God. tanto los que Oh my- filmaban Dios como los santo. artistas digitales que luego tenían que agregarle la magia a todo este caos. Acabó representando más de la mitad Ay, del por presupuesto de la película el poder representarla adecuadamente. Al final, este cast que llevaba 10 años juntos, que habían hecho historia en el cine de todas las formas concebibles, tenía que despedirse. Y curiosamente, sí. la despedida del trío principal no fue con una escena ultra simbólica y poética, sino con una simple toma donde se tiran a una chimenea para transportarse al otro mundo. Y así fueron transportados a un mundo donde ya no eran Harry, Ron y Hermione, sino Oh, Daniel qué escena de Radcliffe, mierda Rupert para Grint y filmar Emma al Watson, final de 3 todo, chicos ¿no? que habían hecho historia en el cine y en la cultura popular. Y ahora les tocaba despedirse de aquella franquicia que marcó la mitad de sus vidas. Durante todo el rodaje de esta escena cayeron varias lágrimas por parte de todos. Sabían que este era el fin de una era. Eventualmente, la saga llegó a su fin luego de 10 años. Recaudó en total la escandalosa cifra de 7,78 mil millones de dólares, sin contar Sí, no, qué escena de mierda. Tipo, ahí es cuando están están en el ministerio y los agarran y tienen que ir corriendo y se tiran a la Red Flu del ministerio y terminan ahí como en otro lugar. Pero qué paja, ¿no? Esa escena que sea el cierre de de tu saga, ¿no? O sea, es como que, bueno, la última escena que tenemos que filmar es esta re random. Deberías, no sé. Yo hubiese cerrado con, qué sé yo, hubiese cerrado con la escena del final de la película, cuando están ahí los tres mirando hacia la nada. Quizás hubiese cerrado con esa. I don't know. estrenos, No streaming soy y demás. directora. Una de las franquicias más rentables de la historia del cine. Las Reliquias de la Muerte parte 2 Remátate, fue, ¿cómo me hasta vas la a llegada de cerrar los así? Vengadores, la tercera película más taquillera de todos los tiempos, con 1,34 mil millones de dólares amasados en taquilla. Y entre todo lo referido al mundo mágico, Harry Potter ha recaudado unos 25 mil millones de dólares, una de las franquicias más valiosas del mundo. Y así como al equipo detrás de las películas le tocó despedirse, también a millones de fans les llegó su hora de crecer. Durante 10 años en el cine, uno tras otro, la gente se reunía entusiasmada en algo que se había convertido prácticamente en un ritual para todos. Los que leían los libros para adelantarse por ansiosos, los que iban ciegos al cine y se comían tal vez un spoiler o dos en el camino, todos, al igual que el cast y el equipo, no se habían dado cuenta de que habían presenciado algo histórico. Uno se absorbe tanto en estas historias que olvida que son historias y en algún momento concluyen. Uno no se da cuenta de que está viviendo los momentos más felices de su vida hasta que terminan. Su final fue un evento cultural en sí mismo. Largas colas de gente esperando poder ingresar al cine para ver el final de la historia que llevaba, al igual que con el cast, acompañándolos toda la vida. Y entre todo ese fenómeno no se encuentra únicamente el Reino Unido. La franquicia de Rowling ha trascendido toda clase de barreras culturales y ha resonado con jóvenes de todos los lugares del mundo, incluido, por supuesto, Latinoamérica. Donde sea que vayas, siempre habrá alguien que, como mínimo, conozca el nombre Harry Potter y hasta haya visto por lo menos la primera o la segunda película. Y quién sabe si podamos
volver a ver algo así en un futuro. Actualmente está produciéndose una serie de HBO, no sin polémicas por el camino, claro está, pero estas películas serán irreemplazables en sí. Son nuestra visión original de estos personajes y este mundo, la puerta de entrada que tuvimos a un mundo mágico e imposible, a la vez que familiar, cálido y hogareño. Para mucha gente significaron un escape a la realidad Después cruel que les hicieron todos azotaba, la otakus. conexión con algún familiar con el que por lo general nunca pudieran congeniar, los momentos vividos junto a una persona amada conectados a esta historia y preguntándose cómo concluirá. Ver las películas evolucionar y a los actores crecer mientras esa propia experiencia se refleja a su vez en tu propia vida. Tantos recuerdos que vivirán eternamente. La llegada a Hogwarts y escuchar esa mágica banda sonora por primera vez, el primer torneo de Quidditch, el My coche Immortal volador de los Canon. Weasley, el cambio de tono y la genialidad de Prisionero de Azkaban, el crecimiento que se iba intercalando con momentos de inocencia, la pérdida de la inocencia al ver la muerte de Cedric y esa sublime escena de la resurrección de Voldemort, la pérdida del mentor en Dumbledore Baldomero. y esa bronca y confusión que a su vez generaba Snape, los momentos cada vez más serios y dramáticos vividos entre un trío aparentemente inseparable, la lamentable muerte del niño en Dobby, la confrontación donde vemos esa trágica verdad que cambió brillantemente. Uy, no escucho nada. ¡Ah! ¡Se me cortó todo! Ay, odio cuando pasa eso. Wait. Ay. Realmente espero que estas cosas se solucionen cuando tengamos la Mother nueva. Ay, esperen, cierto que no se escucha. Ah. Pérdida de la inocencia al ver la muerte de Cedric y esa sublime escena de la resurrección de Voldemort, la pérdida del mentor en Dumbledore y esa bronca y confusión que a su vez generaba Snape, los momentos cada vez más serios y dramáticos vividos entre un trío aparentemente inseparable, la lamentable muerte del niño en Dobby, la confrontación donde vemos esa trágica verdad que cambió brillantemente a un personaje tan antipático hasta volverlo el más profundo, demostrando de forma absoluta ese mensaje de la historia, no juzgar a un libro por su portada, y la ansiada batalla final donde hasta el más inesperado de los mortales puede volverse un héroe, y donde hasta el más oscuro de los señores sigue siendo simplemente un humano lidiando con su propia mortalidad. Ver a esos niños convertidos en adultos, con toda una experiencia Oh de my. vida detrás, y dando paso a la siguiente generación. La simple naturalidad de crecer. Harry Potter es una obra maestra, no tanto por estar libre de defectos, sino por calar hondo en el corazón pese a ellos. Esta historia es el crecimiento, la maduración y la magia que aún hay en la vida, incluso cuando la oscuridad adulta se avecina. De una madre pobre escribiendo en un café en un rinconcito del mundo, acabó convirtiéndose en algo que conectó con todos nosotros. Algo universal, mágico y un perfecto reflejo de la vida. Y aquí termina el vídeo. No olviden hacer clic en el enlace en la descripción para obtener la oferta especial.